Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, saludamos a esta hora a Álvaro Marchante, gerente general de Comunicaliza, experto en estrategias electorales. Álvaro, gracias por acompañarnos. Tenemos la última encuesta de Comunicaliza que habla de que Luisa González sigue en el primer lugar con 28.6%, Otto Sonnenholder 12.6%, Villavicencio 9.2%, Yacu Pérez 8.1%, los cuatro primeros puestos. Todos, excepto Luisa González, han caído en su intención de voto. Unos más, unos menos, mínimamente, pero han caído. De hecho, Yacu cae tanto que cae al cuarto puesto. Muy buenos días, Milton. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Efectivamente, esta es parte de la tercera encuesta que hemos realizado en este proceso electoral. Más o menos tienen las tres la misma muestra. Esta en concreto 3.539 casos, un margen de error de 1,65 y fue realizada la semana anterior, entre el 25 y 26 de julio. Destacar también que estamos autorizados por el CNE, que siempre es importante destacarlo. Y efectivamente, de los candidatos que van en primeros lugares, solo Luisa sube, el resto se mantiene prácticamente estable, salvo Yacu, que cae, de hecho, 2,2 puntos. Y en la cola, el único que está subiendo es Jan Topic, que pasa del 3, poquito por ciento al 4,2. Entonces, sí hemos tenido estas dos variaciones, solo dos candidatos crecen y el resto estarían vamos a decir estabilidad, porque varios candidatos están bajando 2 décimas, 1 décima, pero sí que la caída de Yacu Pérez es notable. Esa caída de los candidatos de los, digamos, segundo, tercero, cuarto puesto, ¿beneficia a quién? ¿A dónde se van esos pequeños porcentajes que se fugan de ellos? Mira, lo que sí podemos ver es el análisis del electorado de Yacu Pérez, porque como es una caída tan notable, sí podemos ver hacia dónde se ha ido. Entonces, vimos que Yacu Pérez caía 6 puntos entre mujeres y bueno, la mayor parte sí que se está repartiendo perdón, cayó 4 puntos entre mujeres, 3 puntos se fueron con Luisa González. Entonces, la mayor parte fue hacia allá. Pero también cae entre 6 y 7 puntos entre los más jóvenes. Y sí que aquí vimos que el único que ha subido entre los jóvenes en una proporción similar es Jan Topic. De hecho, el único crecimiento que ha tenido Topic es entre los jóvenes. Jan Topic crece, pero sigue siendo séptimo. Sigue siendo séptimo, exactamente. Aunque sí es cierto también, en el quinto lugar están empatados 3 candidatos, Javier Herbas con 4,4, Daniel Noboa también con 4,4 y Topic con 4,2. Es decir, ahí ya estamos en un empate técnico. Hablemos del primer lugar, Luisa González. Ese crecimiento que tiene en el último periodo de más 1.8 puntos, ¿les sirve en su intención y aspiración e incluso anuncios de algunos voceros correístas de que podría ganar en una sola vuelta? Es un escenario que no se puede descartar definitivamente, pero cuando vamos viendo el histórico del crecimiento, vemos que está subiendo aproximadamente entre 0,8 y 1 punto cada 10 días. Teniendo en cuenta que desde esta encuesta quedaban 3 semanas y media más o menos, podríamos haber estimado que tuviera un crecimiento lineal, si se mantuviera así, de 3 puntos. Ahora, cuando lo hacemos de manera probabilística, preguntándole a la gente cuál es la probabilidad de votar por cada candidato, lo que vemos es que Luisa tiene un muy probable de 29,1, y esto lo podemos extrapolar luego en base a la indecisión de las personas que no votan por Luisa, cuáles tienen mucha probabilidad de votar por Luisa. Y esto nos permite sacar un potencial de crecimiento que coincide con lo lineal, que es de 3 puntos. Es decir, esa velocidad no le alcanzaría para superar los 40 puntos. Exactamente. ¿Llegaría a cuánto más o menos? Llegaría, 36, 35. estimamos un 32% en voto directo, que sería entre 35 y 37 en voto válido. O sea, podría obtener el voto válido mayor que lo que obtuvo Andrés Arauz hace 2 años. Sí, por el momento es lo que parece, sí. En este escenario, como vemos al que está segundo, a Otto, que algunas encuestas, bueno, le ubican como segundo, ¿por qué se puede pensar de que ha bajado un menos 0.2? Bueno, 0.2 en una encuesta no es representativo, es decir, podríamos decir que se mantiene estable. De hecho, cuando vemos la trayectoria de sus movimientos, vimos que en la primera encuesta estaba en 11 puntos, subió hasta 12,8 y ahí se ha mantenido. Ahora lo tenemos en 12,6, podríamos decir que como que se ha estabilizado. Cuando vemos también la probabilidad de votar por él y lo cruzamos con la indecisión para ver de qué manera podría crecer, vemos que él prácticamente estaría creciendo potencialmente lo mismo que Luisa. Luisa tiene un potencial de crecimiento de 3,
Otto Sonnenholzner de 2,7. Es decir, la indecisión no se reparte de manera lineal, por lo que esos ejercicios que a veces hacen de convertir blancos, nulos e indecisos y repartirlos de manera proporcional realmente es un ejercicio que no se puede hacer. Vemos que de los 14 puntos de indecisión, 3 se van con Luisa, casi 3 se van con Sonnenholzner, 2,5 con Villavicencio, 2 con Yacu. Es decir, esto no se reparte de manera proporcional y de hecho ocurrió un ejercicio similar en la campaña anterior. Cuando estábamos haciendo las elecciones, teníamos que, convirtiendo la intención de voto directo en válido, hasta los 10 días antes, Arauz estaba en un 37, más o menos estable. Sin embargo, en la última semana que aumentó el nivel de decisión, bajó hasta el 32, que fue finalmente lo que tuvo. Entonces, aquí parte de otra forma, ¿no? Es un 32 potencialmente en voto directo, por tanto sí que se estima que sea algo superior, pero siempre a última hora es como que los que no son correístas empiezan a decir su voto. Cuando empezaba este proceso y conversábamos creo que fue luego de la primera encuesta, Álvaro, tú decías, Yacu Pérez y Javier Herbas no tienen mucha posibilidad de repetir el éxito electoral de hace 2 años. Las encuestas, y esta es la tercera, y ya estamos a 18 días de las elecciones, van confirmando eso. Herbas muestra 4.4 en este momento de intención de voto, en este momento está sexto, y Yacu Pérez, que baja al quinto lugar, tiene 8.1, es decir, muy lejos ambos de repetir el tercer y cuarto puesto de hace 2 años. Efectivamente, cuando comparamos el resultado de Yacu con las anteriores encuestas, vemos esta fuerte bajada y tiene una explicación. Es decir, antes decíamos que jóvenes y mujeres es lo que está perdiendo, que se está yendo con Luisa González y con Jan Topic, pero ¿cuál sería la causa? Entonces, aquí tenemos que remontarnos a encuestas anteriores, en las cuales preguntábamos si Yacu era un candidato adecuado para combatir la inseguridad y la delincuencia. Entonces, en esta pregunta sí que caía varios puestos y de hecho tenía un 7% de la gente que le elegía en este sentido, pasando desde el 10% que tenían encuestas anteriores. Por tanto, sí se puede entender que las personas que se están yendo son personas que no le ven quizás con capacidad de afrontar el problema de inseguridad. Y esta encuesta hay que tenerlo en cuenta, fue hecha justo después del asesinato del alcalde de Manta y los hechos posteriores en las calles de Esmeraldas, de Guayas, de Manabí, que hubo bastantes temas graves, ¿no? Ahora, analicemos un poco las campañas. ¿Cómo van pegando las campañas en los escenarios donde se van desarrollando? Por ejemplo, Luisa González. Tiene claro el camino, ellos tienen una estructura y más o menos no se salen de eso. Hay otros candidatos como Topic, por ejemplo, que fue y puso un inhibidor de señal afuera de la cárcel, entonces mucha gente seguramente reaccionó y dijo, pero sí es fácil, alguien que no es gobierno hace lo que el gobierno no hace, pero por el otro lado le dicen, chuta, también dejaste sin señal a los policías que están afuera de la cárcel, entonces hiciste una pendejada, más o menos así. Claro. Y bueno, y todos se van dando modos para sobre todo hacerse conocer primero, muchos, los desconocidos, hacerse conocer. Y ese es uno de los temas más importantes, el nivel de conocimiento para después saber si es que quieren votar por ti. Definitivamente. Y lo que sí podemos ver, creo que en una de las encuestas anteriores lo metimos, fue cuánta gente podía hablar de un eslogan de algún candidato. Y estábamos hablando de que solo el 30% tenía claridad del eslogan de algún candidato. Por tanto, sí que estamos viendo que la campaña se ha centrado mucho en redes sociales y se ha descuidado lo que siempre se ha hecho. Es como que todos los candidatos han dicho, hagamos algo nuevo. Y dejaron lo tradicional, y que lo tradicional era salir a las calles. No digo que tengan que ir a mercados, pero sí que quizás esa demostración de fuerza que se hacía en las calles, las caravanas, las grandes movilizaciones, los grandes eventos con tarimas, etcétera, que al final simplemente podían ser para los propios, pero eso ayudaba a fortalecer el voto, ayudaba a darle la sensación a la gente de que tú sí tienes el apoyo. Se les ha olvidado, ¿no? Se han ido a una campaña en redes, campañas con eventos muy chiquititos y, claro, uno sale a la calle y no siente que haya campaña, no hay banderas, no hay gafetes, no hay nada, ¿no? Solo cuando estamos navegando en internet o viendo redes vemos publicidad, pero se olvidaron de la campaña al uso. Claro, estamos hablando con Álvaro Marchante, son las 8:57, él es estratega electoral y gerente de Comunicaliza. Álvaro, respecto a la credibilidad de las propuestas, me llama la atención los números que están en esta última encuesta de Comunicaliza y, por ejemplo, el 10.5% sí cree que en términos generales son realizables en las condiciones actuales. El 24% dice sí, aunque es probable que no todas las propuestas puedan llevarse a cabo completamente. 14% dice podría ser realizables con ajustes razonables. ¿Qué nos dicen estos números?
Claro, lo que nos dice es que solo el 10% cree con seguridad que las propuestas son realistas. También que solo el 17% cree que están mintiendo absolutamente. Luego tenemos un 40% que cree que de alguna manera sí pueden cumplirlas y un 14% que dependerá y una vez que lleguen. Ahí nos dirán la realidad, ¿no? Pero sí que hay bastante incertidumbre y no tanta credibilidad en lo que están proponiendo. Ahora, hablemos un poco de la consulta popular del Yasuní, que creo que el nivel de información es casi nulo, ¿no? Creo que quienes hacen campaña por el no se dedican a hacerlo en foros eh, y le hablan a la gente que ya tiene tomado una decisión, es decir, se hablan entre ellos. Eso es lo que me parece a mí, no estoy viendo mayor cosa sobre el tema de la consulta del Yasuní. ¿Cuáles son los resultados que tú has sacado? Mira, en esta encuesta retrocedió el sí. Seguramente fue por toda la incertidumbre. Había una diferencia de 10 puntos más o menos, Sí, ¿no? ahora es de 6. Estamos Ajá. hablando de sí 27, no 21, es decir, estamos hablando de que esto es menos del 50% del electorado. El 15 estaría votando blanco y nulo y el 37 todavía no lo sabe. ¿Por qué creemos que ha bajado el sí? De nuevo, por la coyuntura de inseguridad y delincuencia que, vamos a decir, que la gente se puso a pensar en otros temas y quizás el ambiente, como podemos ver en otras preguntas, estuvo en retroceso. Ahora mismo la gente está muy preocupada del tema de seguridad y, sobre todo, no hay ni campaña por el sí ni campaña por el no. Ajá. No hemos visto ni en medios ni en redes sociales. Los candidatos al inicio sí dijeron yo votaré sí, yo votaré no, yo dejaré que mis votantes hagan lo que consideren, pero no hay una campaña al final que a mí me explique si el tema del Yasuní va a afectar al presupuesto del Estado o si hay alguna alternativa razonable de compensar. Porque los discursos son más o menos extremos, ¿verdad? Es decir, quienes van por el no, porque además es confuso, ¿no? Tengo que pensar en lo que digo porque Claro. casi puedo decir al revés. Quienes van por el no, es decir, que siga la explotación, que sí siga la explotación, ellos tienen el discurso de que vamos a perder 1.200 millones de dólares anuales, entonces que vamos a poner en riesgo la dolarización Así es. y por lo menos los subsidios. Quienes van por el sí, es decir, que no se explote, dice que la vida morirá en el Yasuní si es que se sigue explotando, es decir, no hay puntos Claro. medios. Exactamente. El gobierno dice que se pierden 1.200 millones de ingresos, los ambientalistas que solo son 140. Claro, es una distancia tan grande de más de 1.000 millones que no sabes si va a afectar poco o si va a afectar mucho al presupuesto. Y esta todavía dificultad para entrar en la información real pues mantiene a la gente en la indecisión. Y esto no ocurre con la campaña de la minería, donde el sí de que no haya explotación en minería en el Chocó andino es del 51%. Es decir, casi es un hecho que él sí va a ganar en esas 4 preguntas. Claro, ya estamos aquí hablando del voto directo, que esto llegará a superar el 60% Claro. en voto válido. ¿Hablamos de la indecisión ya? Hablamos Del nivel de indecisión que tienen a esta hora los ciudadanos, en Eh, general, en todo. podemos volver. Hay una indecisión del 14%, se ha mantenido estable en los últimos 20 días. Esa indecisión puede cambiar el tablero dramáticamente de lo que vemos ahora en la encuesta. Es muy difícil saber cómo va a operar la indecisión. Recordemos, ahora mismo Javier Herbas, por ejemplo, está en el 4,4%. Cuando llegó al debate en 2021, él apenas estaba en el 2% y redujo la indecisión en 12 puntos. Es decir, él subió hasta el 15,8%, si no recuerdo mal, y fue a raíz del debate. O sea que el debate es decisivo para estas Bueno, personas. el debate puede ser decisivo, depende cómo lo hagan los candidatos. Es decir, si hay alguien que se distingue de los demás, todo está bien. Por ejemplo, en la campaña anterior, un candidato utilizó una red que nadie usaba, por tanto, le sirvió para diferenciarse y tener más crecimiento. Ahora, todos los candidatos están en las redes sociales, quizás el que salga a las calles podría marcar la diferencia.